Hola jóvenes, muy buenos días, pues bienvenidos a esta clase número 12 que lleva por título Membranas orgánicas e inorgánicas. Lo primero que vamos a comentar es que una membrana es prácticamente un filtro, un dispositivo que va a tener ciertas características para dejar pasar un tipo específico de moléculas y va a retener otro. Entonces, en este sentido, pues podríamos verlo como un filtro. Primero vamos a ver qué características tienen. Entonces, como primer punto está que la separación la realizan de forma continua, el consumo de energía es pequeño, los procesos son fácilmente combinables con otros procesos de separación. Esto es importante porque vamos a ver más adelante que algunos de los sistemas donde utilizan membranas, pues es una parte realmente de todo el proceso. El proceso generalmente involucra otro tipo de filtrado o otro tipo de materiales que se utilizan que no necesariamente sean membranas. El escalado de los procesos es sencillo, las propiedades de las membranas son ajustables o también pueden ser modulables, no es preciso añadir aditivos y se recuperan productos de alto valor agregado, se requieren bajos costos de inversión y finalmente se reduce la emisión de residuos que atentan contra el medio ambiente. Entonces, entre los procesos que utilizan membranas vamos a encontrar, por ejemplo, la desalinización de agua de mar. Aquí en este esquema, desafortunadamente como que no se ve muy bien, pero acérquense, van a ver que la membrana está del lado derecho, está puesta como en dos colores. Sin embargo, hay una serie de procesos hasta que llega esta membrana donde las membranas, dependiendo de las características que éstas tengan, van a actuar como van a atrapar iones o van a dejar pasar solamente el agua o van a tener diferentes características. Y esto es importante, ¿por qué? Porque dependerá del diseño que yo haga en el material, de la selección incluso del material, para que pueda ser, no sé, para que pueda tener mayor atracción a iones o a moléculas polares o a moléculas no polares, o algunas veces las podemos diseñar para que sean hidrofóbicas o hidrofílicas. Otra aplicación es en el aprovechamiento de los componentes de la leche y de lactosueros. En este proceso, si se fijan aquí, nada más les puse una parte de realmente del proceso, sin embargo son equipos altamente sofisticados que de lo que se trata es de quitar muchas veces algunos de los subproductos que tiene la leche para poder hacer todos los derivados que nosotros conocemos, ¿no? Desde deslactosadas y light y todas estas. Entonces, en cada uno de esos procesos yo puedo utilizar membranas donde además capte algunas moléculas o algunos sólidos que puedan contaminar, en este caso, a la leche. Otro tipo de procesos serían el mejoramiento de las pinturas o también hay membranas que se utilizan en la obtención de compuestos activos en la industria farmacéutica. Es importante aquí, otra vez, recalcarles el hecho de que una membrana lo que va a hacer es permear. Y permear quiere decir dejar pasar algunos componentes y otros no, de tal forma que en la síntesis se pueden aprovechar bastante este tipo de materiales o este tipo de materiales. Entre las desventajas que se encuentran, o uno de los grandes procesos a los que se enfrenta la industria que utiliza membranas, es justamente la contaminación. Ajá. Cuando ocurre esta contaminación de las membranas, lo que se hace son lavados con químicos muy fuertes a altas temperaturas, bueno, altas alrededor de 60-80 grados Celsius. Es evidente que yo necesito primero liberar todo el producto para realizar estos lavados y muchas veces los lavados pues, pueden modificar la estructura o la composición química de las membranas, lo cual pues no es deseable porque entonces ya no cumplirías con su función. Esto va a hacer que a escala industrial, pues estos procesos además son más costosos. ¿Por qué? Porque van a aumentar el tiempo de producción y en algunos casos pues obliga a la adquisición de nuevas membranas, porque esta modificación de la parte estructural pues la va a hacer inútil en el proceso en el que se esté haciendo, sobre todo a nivel industrial. Entonces, además, una vez que estas se contaminan, lo que va a pasar o como se pueden dar cuenta de si se contaminó o no, no es parando el proceso y abriendo donde está la membrana, sino es por la reducción del flujo de permeado con respecto al tiempo. Si este reduce considerablemente, entonces algo que se debe tomar en cuenta es probablemente esta contaminación y entonces proceder a hacer los lavados que les mencionaba hace un momento.
En cuanto a la clasificación de las membranas, vamos a encontrar, primero, que podemos clasificarlas por su naturaleza en dos tipos, biológicas y sintéticas. En el caso de las membranas biológicas, vamos a encontrar algunas que son vivas, como bicapas lipídicas, o no vivas, como las arcillas. Y en la parte de las sintéticas, en la clasificación, encontramos inorgánicas, poliméricas, líquidas y compuestas. En el caso de las membranas inorgánicas, están metálicas, vítreas y cerámicas. En el caso de las poliméricas, pues pueden ser funcionalizadas o no funcionalizadas. Las líquidas pueden ser de volumen, de emulsión o soportadas. Y las compuestas están divididas en dos, por capas superpuestas, en tres, por inclusión o por mezcla de polímeros. En realidad, estas compuestas pues es más parecido a hacer un filtro, ¿no? Un filtro que lleve varias capas. Sin embargo, no es la única clasificación que se maneja en el caso de membranas. Existe otra que es en función a la estructura, y en este caso podemos encontrar que hay membranas macroscópicas y otras que son microscópicas. En macroscópicas existen laminares, tubulares o fibras huecas, y en las microscópicas pues pueden ser según su porosidad o según su configuración. De acuerdo a la porosidad vamos a encontrar densas o porosas, y en el caso de porosas, pues dependiendo del tamaño, ¿no? Micro, meso o macroporosas. Y en la configuración pueden ser simétricas o asimétricas. Ahora les voy a hablar un poquito de los procesos de separación que incluyen las membranas. No todas las membranas van a requerir todos estos procesos, pero sí es importante que ustedes los conozcan. Esta en realidad es una clase donde vamos a ver algunas generalidades de las membranas. Si en su tesis ustedes van a desarrollar algo que tiene que ver con este tema, tienen que meterse ya más a los modelos de permeabilidad. Esto es, yo no hago investigación en este sentido, pero me parece muy interesante en estos modelos, sobre todo porque vas analizando cuestiones de flujo, que sería lo más importante cuando hablamos de las membranas. Entonces vamos a ver que tenemos en los procesos de separación por microfiltración o ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa y electrodiálisis. En el caso de la microfiltración, esta se va a dar entre 0.05 y 10 micrómetros a presiones comprendidas de los 0.5 y 3 bar. Esas son las condiciones en las que se dice que se da una microfiltración. En el caso de la ultrafiltración tenemos de 1000 a 20.000 daltones y la membrana tiene un diámetro aproximado de poro de 0.01 micrómetros. Para la nanofiltración, el tamaño de poro se encuentra entre 5 y 15 Armstrong y se manejan contenidos máximos de sólidos del 30%. Para ósmosis inversa, esta separa partículas con diámetro de poro inferior a 0.001 micrómetros o bien un nanómetro. Y la electrodiálisis, esta separa iones cargados eléctricamente mediante la aplicación de un campo eléctrico, que esta sería la que necesitaríamos para una aplicación de desalinización, ¿no? Por ejemplo. Pero las otras pues se utilizan bastante. Ojo, estamos hablando generalmente, o en este caso, de membranas más para cuestiones membranas inorgánicas. Les voy a dejar por ahí un videito donde ustedes van a ver la parte de membranas orgánicas que están más diseñadas hacia la parte celular o más enfocadas en ese sentido. Ahora vamos a ver los modelos para estudiar el flujo de permeado. El primero es el modelo correspondiente a Mohammadi. En este vamos a ver que esta J representa el flujo volumétrico por unidad de área, TMP es la presión transmembranaria, mu es la viscosidad del solvente, y de acuerdo a esta ecuación, el flujo a través de la membrana es directamente proporcional a la presión aplicada e inversamente proporcional a la viscosidad del flujo. Este es otro modelo donde de Bowen y Jenner lo que hacen es ahora definir el flujo utilizando la diferencia entre la presión osmótica, que es este delta Pi, a través de la membrana. Delta P es la presión transmembranaria. Este R subíndice S representa la resistencia del filtro reversible y a veces irreversible cuando se trata de incrustaciones, deposición de solutos o sólidos sobre la superficie de la membrana. Aquí hay otro modelo de Sharazi, donde CB se reemplaza por la constante de concentración del gel. Este CG y J-lim es el flujo crítico o están relacionados con el flujo crítico. Y en este otro modelo
que se hace una resistencia en serie, lo que se hace es que de la ecuación anterior se obtiene, o de esta ecuación que les estoy poniendo aquí, se obtiene una línea recta a partir del trazado de los datos experimentales de T sobre V frente a V, con lo cual se va a determinar la resistencia específica alfa y la resistencia de la membrana, como ordenada al origen y como pendiente respectivamente. Aquí les puse una referencia donde ustedes van a poder encontrar más información sobre estos modelos, inclusive algunas otras referencias que vale la pena bajar. Hay algunas referencias donde viene todo el desarrollo matemático de estas ecuaciones, estas que ustedes, si ustedes le dan modelos de permeabilidad y los autores van a poder descargar estos artículos donde vienen la explicación de los modelos, sobre todo desde la parte del desarrollo matemático. Ahora bien, algunos factores que afectan el flujo de permeado van a ser el pH, la presión transmembranaria, el material de construcción de la membrana, la orientación del flujo del filtrado y la concentración de solutos retenidos. En el caso del pH, es importante que ustedes sepan que la tendencia al ensuciamiento de la membrana, como hablábamos hace rato de que la membrana se tapa o se va ensuciando, se reduce cuando el pH de la solución es básico, siempre y cuando también estemos trabajando con soluciones que tienen ciertas características de carga, sobre todo negativas. En el caso de la presión transmembranaria, entre mayor sea la presión aplicada, o sea, uno pensaría que si le aplicas más presión, pues más flujo tienes, pero no es cierto, porque la membrana tiene un tamaño específico de poro y lo que va a pasar es que mayor va a ser la cantidad de partículas que se van a depositar en el interior de los poros y con esto pues se va a ensuciar más rápido la membrana o inclusive va a disminuir el flujo de permeado. En el caso del material de construcción de la membrana, los polímeros son de carácter hidrofílico y tienen una carga eléctrica negativa cuando coincide con la carga eléctrica de las macromoléculas disueltas en la sustancia que se va a separar. Esto va a favorecer que no se contamine la membrana. O bien al revés, si yo tengo que la carga no es en este caso, por ejemplo, la carga eléctrica de la sustancia a separar, no coincide con este polímero, sino necesito otro material, pues sería importante buscar un material que sea coincidente para evitar justamente que este material se contamine. En el caso de la orientación de filtrado, fíjense, uno pensaría que las membranas siempre tienen que ser de tal forma que el flujo las atraviese, pero no necesariamente. Cuando la filtración se realiza en dirección perpendicular, como les decía, atravesándola a la superficie membranaria, la contaminación de la película se hace evidente con la reducción del flujo de permeado a pocos minutos de iniciado el proceso. Sin embargo, si la orientación del flujo filtrante es paralelo, no se va a percibir el descenso en el flujo del permeado y no se afectaría la permeabilidad de la membrana. Pero ahí valdría la pena también ver hasta qué punto está funcionando o cómo se puede diseñar el sistema para poder hacer que la membrana sea paralela al flujo y que no se vaya a afectar o no se contamine. Y en cuanto a la concentración de solutos retenidos, cuando la concentración de solutos aumenta, estos tienden a atravesar la membrana y de acuerdo a la ley de difusión de Fick. Y además, pues es evidente también que si la concentración aumenta o es muy grande, muy probablemente la cantidad de partículas que se van a quedar ahí en los poros de la membrana va a ser más alta y con esto vamos a tener también mayor problema de taponamiento. Entonces es importante establecer las condiciones específicas. Ustedes pueden revisar algunos modelos para poder predecir antes de utilizar una membrana si en su proyecto lo están contemplando. Entonces, bueno, pues por esta clase sería todo. Muchas gracias por su atención. No se olviden de revisar el otro video donde viene más la parte de membranas orgánicas. En este vamos a enfocarnos solo en la parte de inorgánicas. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bye.